Bien, bueno, buenas tardes a todos. En el día de hoy vamos a dar la clase o seguir con el módulo de obstetricia, eh, para dar la clase de analgesia en el trabajo de parto y hablar un poquito también de cirugía no obstétrica durante en el embarazo. Sí, este tema está bastante bueno. A mí particularmente me gusta bastante hacer el procedimiento de la peridural. eh, que bueno, nada, paso a contar ahora cómo lo vamos a hacer. Bien, los objetivos que me propuse para esta clase, en primera instancia, hablar un poco del dolor en la mujer embarazada, ver los mitos y las realidades, todo lo que acontece a la mujer durante el trabajo de parto, este evento que para algunas es malo, para otros es bueno, y bueno, hablar un poquitito de qué genera el dolor en en la mujer embarazada, los cambios, porque también genera algunos cambios a nivel respiratorio, cardiovascular, ¿sí? Y nuestra intervención durante este síntoma. Por otro lado, también hablar cuáles son las alternativas farmacológicas y no farmacológicas que podemos ofrecer a la mujer embarazada en este periodo que está transcurriendo. Hablar en particular de la analgesia peridural, ¿sí? Me detengo ahí a extenderme un poquitito más y hablar de la técnica eh, y algunos videos, ¿sí? Y bueno, y por último mencionar algunos factores importantes en cirugía no obstétricas. Lo dejé al final porque es un porcentaje muy pequeño, casi menos del 2% de las intervenciones quirúrgicas que se le realizan a una mujer embarazada, ¿sí? Bien, hablemos de dolor. Entonces, el dolor, para definirlo, podemos decir que es la experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿sí? Asociada con un daño real o potencial de los tejidos, o descrita en términos de tal daño, ¿sí? Puede ser potencial también, porque, por ejemplo, en el trabajo de parto, quizás una mujer que no tuvo un trabajo de parto lo relaciona mucho con el dolor intenso, ¿sí? Entonces ya tiene miedo, ansiedad, por eso quizás también esta es la clase, ¿sí? El dolor va a estar, este dolor, perdón, se me fue, va a ser bien agudo en el trabajo de parto, por momentos bien definidos y es de variabilidad individual, ¿sí? Aumenta en las primigestas, ¿sí? Que es la primera vez que tiene una gestación, entonces quizás por la ansiedad y el miedo prefieren tener más dolor, ¿sí? Es directamente proporcional a la dilatación del cuello uterino, ¿sí? A medida que se va dilatando, y ahora vamos a ver cómo progresa durante el trabajo de parto del dolor, ¿sí? Y también algunas bibliografías dicen que es mayor el dolor en los partos estimulados con oxitocina, ¿sí? Y bueno, acá en la bibliografía me gustó esta frase que pusieron la Sociedad Americana de Anestesiología conjunto con el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que dice que no existe ninguna circunstancia en la que se considere aceptable que una persona experimente un dolor severo susceptible de un tratamiento seguro mientras está el cuidado de un médico. Y esto me parece importante, la petición por parte de la madre es más que suficiente para que se realice el alivio del dolor durante el trabajo de parto. ¿Por qué menciono esto? Y la última parte es porque hay una controversia de en qué momento realizar la analgesia por parte del anestesiólogo en un trabajo de parto, ¿sí? Y según la Sociedad Americana de Anestesiología, considera que la petición de la madre, cuando refiere dolor intenso, es necesario realizar la intervención, ¿sí? Es un derecho natural y una exigencia de la embarazada. ¿Tá? En la parte derecha de la diapositiva se puede observar todo lo que sea la progresión del dolor en el trabajo de parto, ¿sí? En la zona lumbar, después abdominal, a medida que transcurre el trabajo de parto, ¿sí? Y para terminar en lo que es la región perineal. Y observen cómo a medida que va aumentando, a medida que progresa el trabajo de parto, va aumentando en intensidad, ¿sí? Se vuelve más severo el dolor. ¿Tá? Y bueno, dentro de la escala de la intensidad del dolor de McGill, de 0 a 50,
fíjense que está en la escala más arriba, ¿sí? Lo que es el trabajo de parto, ¿sí? En la escala entre 30 y 40, junto con la amputación de dedo, es uno de los dolores más intensos. Esto, reflejado en una escala del 1 al 10, se puede decir que está en una escala del 8, ¿sí? Del 1 al 10, para más o menos reflejar la intensidad del dolor en el trabajo de parto. Bien, entonces, la mujer embarazada durante el trabajo de parto va a pasar diferentes estadios, ¿sí? En primera instancia, una dilatación, segundo, el periodo expulsivo y por último, el alumbramiento, ¿sí? A medida que va progresando el trabajo de parto, el origen del dolor, los segmentos involucrados y el tipo de dolor va variando, ¿sí? En primera instancia, en el primer estadio, el origen del dolor va a ser la dilatación del cuello cervical, las contracciones uterinas dolorosas, ¿sí? Y la distensión del segmento inferior. El segmento involucrado va a ser de D10 a L1 y este tipo de dolor va a ser visceral y difuso. ¿Sí? Visceral, ¿por qué? Porque al tener contracciones, eh, como que puede tocar o molestar las vísceras adyacentes, ¿sí? Y por eso es de tipo difuso, ¿sí? Más que nada en el primer estadio reflejaba las contracciones uterinas. En el segundo estadio se ve más el origen del dolor va a estar producido por la distensión del estrecho pélvico y del periné, un poquito más abajo, ¿sí? Porque va progresando el trabajo de parto. Los segmentos involucrados va a ser de S2 a S4 y acá va a ser un dolor más somático, continuo, localizado debajo en el periné, ¿sí? Y hay un periodo que es transicional, ¿sí? Que alterna el tipo de dolor visceral y somático, que es entre medio de los dos estadios, ¿sí? Que puede ser por producto de la dilatación del cuello uterino, del segmento inferior y del periné, ¿sí? Pero es importante, bueno, identificar en primera instancia el dolor visceral difuso y por último el dolor bien localizado debajo del periné. Bien, ¿qué alternativa no farmacológica en primera instancia tenemos? Esto se habla mucho, estoy hablando con algunos compañeros y compañeras de obstetricia que ahora están implementando también la aromaterapia en el hospital, que para ellos ven cambio, al menos en la analgesia, en el acompañamiento también durante el trabajo de parto, la acupuntura, la hidroterapia, la hipnosis, algunas técnicas de respiración. Sí, la presencia importante de una persona de apoyo durante este periodo, movilidad y cambios posturales, ¿sí? Todo esto son medidas que pueden facilitar y ayudar a que la embarazada refiera menos intensidad del dolor, ¿sí? Suma. Por otra parte, en lo que me voy a detallar vamos a hablar un poquitito de lo que es la alternativa farmacológica. Y lo que vi en la bibliografía que tenemos varias alternativas farmacológicas para el tratamiento del dolor en el trabajo de parto. Tratamiento endovenoso, ¿sí? Administrar opioides endovenosos. Ahí en el cuadro a la derecha tenemos algunos analgésicos endovenosos que se pueden utilizar en el trabajo de parto, pero como estos fármacos atraviesan la barrera placentaria, ¿sí? Eh, pueden tener afectación al recién nacido, ¿sí? O tener un nacimiento con depresión respiratoria o tener todos los efectos adversos que pueden generar los metabolitos activos en en el recién nacido. ¿Sí? Por otro lado, también tenemos la analgesia neuroaxial, que es en donde yo me voy a detallar un poquitito más, particularmente la analgesia peridural, ¿sí? Que tenemos de diferentes tipos también, que ahora lo voy a mencionar. También la bibliografía habla la analgesia inhalatoria, pero no detalla mucho y no lo menciona nomás y no se usa mucho la analgesia inhalatoria debido a todos sus efectos adversos. Y los bloqueos periféricos, que también esto me resultó interesante, que por lo que pregunté no se realiza. Los bloqueos paracervical eh, y bloqueo del nervio pudendo, del plexo pudendo, ¿sí? Todo esto a medida que transcurre el trabajo de parto, por ejemplo, en la última parte, en el periodo expulsivo o antes del periodo expulsivo, hacer el bloqueo paracervical para aliviar el dolor de la dilatación del cuello uterino, pero bueno,
no, nada que solamente lo detallan más. Y precisamente me voy a detener en lo que es la analgesia regional, ¿sí? En primera instancia la analgesia peridural, ¿sí? La analgesia peridural sola, o esta analgesia peridural también puede ser con infusión continua, ¿sí? Conectado a un catéter que tenga una infusión continua, ya sea anestésico local, con o sin opioides, eso lo vamos a ver ahora. Por otra parte, también pude leer lo que es el concepto de la peridural controlada por la paciente, ¿sí? Que, bueno, es un poco utópico, pero lo menciona y está buena las características que detalla la bibliografía. La anestesia regional combinada, o sea, espinal con peridural, ¿sí? Raquidia y peridural, y en una instancia por ejemplo, una dilatación avanzada, 8 9 10 dilatación completa en el que llegue la embarazada, con una anestesia raquídea, baja dosis de anestésico local, ya se puede tener el parto sin dolor pues, debido al tiempo, ¿sí? Que transcurre de si la paciente llega en el último periodo de dilatación. Bien, bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la analgesia peridural? Las indicaciones van a ser, en primera instancia, si por ejemplo la paciente lo desea, obviamente, ¿sí? Si lo pide y no tenga ninguna contraindicación. Por otro lado, antecedentes de, no sé, una vía aérea dificultosa y sabemos que quizás por ahí va a ser un parto instrumentado o que puede llegar a ser cesárea, realizando una analgesia peridural controlamos el dolor y controlamos que en el caso se instrumente para poder mantener la analgesia y que siga que se transforme de un parto a una cesárea, mantener controlado así. Embarazos gemelares, RCIU, algunas histosias dinámicas y cervicales, ¿sí? O una bueno, probable cesárea que lo mencioné. Y las contraindicaciones, en primera instancia, el rechazo de la paciente. Si la paciente no quiere, no se le realiza la analgesia peridural. Alguna infección local en el sitio de punción, ¿sí? Antecedente de coagulopatía de la paciente, por eso es importante ver el laboratorio. Alguna patología intracraneal o efectos de masa, ya que vamos a estar sumergidos en el espacio epidural. Eh, También cardiopatía evolucionada, alguna insuficiencia aórtica o estenosis aórtica. Y bueno, por supuesto, la falta de experiencia del que lo realiza. Bien, analgesia peridural, entonces, ahí puse una foto de los materiales que vamos a tener que tener en la mesa, utilizando una técnica estéril, obviamente. Voy a, no sé si se ve el cursor, pero voy a mencionar, bueno, en primera instancia vamos a tener el set de vía de peridural, ¿sí? Con una aguja de baja resistencia, en donde la podemos chequear que no tengamos tanta resistencia. Algunos utilizan o prefieren la aguja de vidrio, que tiene menos resistencia y se puede percibir mejor la pérdida de resistencia, pero es indistinto, ¿sí? O también puede dar falsos positivos, es decir, suponer que llegamos al espacio con la pérdida de resistencia con esta aguja de plástico, a diferencia de que con la jeringa de vidrio quizás es más percibible. A mí particularmente por ahí como es un poquitito más pesada y como no tiene nada de resistencia, quizás me es un poco más difícil, pero bueno, estaría bien ajustar la técnica. Por otro lado, la aguja, que puede ser 16G o 18G, ¿sí? El catéter peridural, ¿sí? El filtro que se utiliza con el catéter para hacer las infusiones, ¿sí? Vamos a utilizar una jeringa de, bueno, en este caso, de 10 mililitros, ¿sí? Y una jeringa de 5 mililitros. Aquí, bueno, más adelante voy a detallar las drogas y las dosis de cómo va a ser la infusión, ¿sí? Bueno, y a la derecha, en la parte inferior derecha, podemos observar cuáles son las capas que tenemos que atravesar para llegar al espacio epidural, ¿sí? En primera instancia,
lo que es esto es de posterior hacia anterior, ¿sí? En primera instancia atravesamos la piel, después tenemos el tejido celular subcutáneo, luego el ligamento supraespinoso, después del ligamento supraespinoso pasamos a ver los ligamentos interespinoso, ligamento amarillo, y próximo al ligamento amarillo vamos a encontrarnos con el espacio epidural, ¿sí? Luego del espacio epidural vamos a encontrarnos con la dura madre. Bien. Técnica. Utilicé una foto de un paciente de una peridural no embarazada, pero expresan bien la técnica, ¿sí? En primera instancia, marcar el espacio a donde vamos a hacer el sitio de punción con técnica estéril. Por otro lado, pasar la antisepsia, ¿sí? Con iodopovidona, bien amplio. Secamos la zona o el sitio de punción. En primera instancia, con una jeringa con lidocaína, un anestésico local, ¿sí? Infiltramos piel para que no moleste. Colocamos el catéter, perdón, la aguja peridural en el sitio de punción muy lentamente con los dedos próximos al sitio de punción para ir avanzando lentamente, ¿sí? Para llegar al espacio epidural. En primera instancia lo que se hace cuando hacemos eh, cuando entramos al espacio, ¿sí? Cuando hacemos la incisión en piel y en tejido celular subcutáneo y llegamos al ligamento supraespinoso, la aguja va a quedar inmóvil, ¿sí? Como que va a tener un sostén, por lo tanto a partir de ahí podemos ir lentamente hacia adentro. Bien, ahí fíjense cómo queda la aguja sin moverse y bien rígida, porque está protegida por los ligamentos. Una vez que estamos en esa porción, ahí tenemos que ir lentamente porque muy próximo va a estar el espacio epidural. Bien, una vez que vamos lentamente, ¿cómo vamos a chequear que llegamos al espacio epidural? ¿Sí? A través de la técnica de la pérdida de resistencia, ¿sí? Con una aguja, perdón, con una jeringa de baja resistencia, puede ser con solución fisiológica, dejando una pequeña burbuja, ¿sí? Lo que se hace es se introduce a poco la aguja muy lentamente e ir probando la pérdida de resistencia, ¿sí? Se puede ver como muy lentamente va atravesando. Voy a adelantar un poquitito. Fíjense cómo no se deforma la burbuja. Redirecciona. Perfecto, despacito. Importante hacerlo muy lentamente y con paciencia para no atravesar la dura madre y generar ahí. ¿Vieron cómo? Voy un poquitito de vuelta para atrás. Cómo hay pérdida de resistencia y logramos identificar el espacio epidural. Bien. Luego de esto, sí, se administra. Se pueden hacer dos cosas. O pasar el catéter, ¿sí? Pasar el catéter por la aguja, o sea, sacar el mandril de la aguja, pasar el catéter, ¿sí? Previo a esto, lo que está bueno también es probar hacer en primera instancia, antes de comenzar todo, es purgar el catéter, ¿sí? Colocar bien lo que es el catéter con el filtro, purgar el catéter que se llene bien de líquido, o de anestésico local durante todo el catéter, y chequear la punta del catéter que pase por dentro de la aguja y ver a qué nivel del catéter ofrece la primera resistencia para poder identificar que cuando estamos en el espacio y colocamos el catéter, saber que en ese lugar en esa marquita está la primera resistencia, pero de la aguja, ¿sí? Bueno, una vez colocado el catéter, podemos hacer la dosis prueba, ¿sí? Adentro, con el catéter, la dosis prueba la hacemos con un anestésico local, lidocaína con epinefrina.
que puede ser de 3 mililitros, algunos dicen 2 o 3 mililitros del anestésico local. ¿Esto para qué? Un anestésico local que nos permite identificar que estamos en el espacio epidural y que no estamos en un vaso, que no nos llevamos por delante algún vaso. En el caso de que así fuese, el paciente puede comenzar con alguna toxicidad por el anestésico local o puede generar taquicardia, mareos, sí, náuseas, vómitos, todos los efectos adversos del anestésico local. Entonces, la dosis prueba está bueno y es muy útil para lograr identificar que no estamos en un vaso, ¿sí? Bueno, una vez hecho esto, colocamos el catéter y creo que no puse el video de cómo se retira, importante también el catéter con la aguja puesta. A medida que voy retirando la aguja, dejo estable el catéter para que no salga ni vuelva, ni se meta mucho el catéter. Haciendo rollitos, bueno, lo puse. Eh, y bueno, y fijando el catéter a la espalda. Bueno, los efectos de la analgesia peridural, mejora el flujo útero-placentario, el progreso del trabajo de parto, aliviando el dolor de la mujer embarazada, ¿sí? El dolor en la mujer embarazada lo que va a producir es, bueno, en primera instancia aumenta el gasto cardíaco, aumenta el consumo metabólico de oxígeno, y esto genera un aumento del metabolismo aeróbico y anaeróbico de todo lo que sean los hidratos de carbono de la madre, y generando una acidosis láctica en la madre y produciendo acidosis fetal. Eso genera en primera instancia a nivel cardiovascular el, el dolor en el trabajo de parto, ¿sí? Por eso es que mejora, esta analgesia mejora el flujo útero-placentario y el progreso del parto. Otra cosa que no mencioné, que ahora me estoy acordando, que produce el dolor en la mujer embarazada es la hiperventilación materna, generando alcalosis, ¿sí? Y bueno, la alcalosis genera una desviación de la curva de la hemoglobina hacia la izquierda, ¿sí? Y eso genera una disminución de la liberación de oxígeno de la hemoglobina, generando hipoxia fetal. Otro dato que también lo estamos cubriendo o solucionando con la analgesia. Además también que el dolor en la mujer embarazada aumenta los corticoides, las catecolaminas, ¿sí? Generando la insuficiencia en la perfusión uteroplacentaria y riesgo de acidosis. ¿Tá? Bien, otro efecto que va a generar la analgesia peridural es, bueno, el bloqueo simpático, característico también del bloqueo neuroaxial en la anestesia raquídea, generando una hipotensión. Bueno, algunos autores dicen que no aumenta la tasa de cesáreas, ¿sí? Debido al dolor, la analgesia, perdón. Y baja dosis de anestésico local y de opioide no tiene efectos sobre la frecuencia cardíaca fetal ni el estado inmediato del recién nacido, ¿sí? Brindando, o sea, no tienen efectos, ¿sí? Siempre y cuando utilizando bajas dosis de opioide de anestésico local. Bueno, ¿cuáles son las pautas de perfusión? Una vez que tenemos el catéter puesto en el espacio epidural, sí, nosotros podemos hacer en primera instancia una dosis inicial, ¿sí? O inyección intermitente por catéter epidural, ¿sí? Cada 30, 60, 90 minutos, ¿sí? Podemos tomarlo o como cuando la mujer lo desee o refiere a dolor, eh, o debido al periodo que está atravesando la mujer, ya sea dilatación, expulsión, alumbramiento. Sí, o puede haber también una infusión epidural continua, ¿sí? Eso lo vi en una bibliografía, en un video que utilizan como una bomba de infusión conectado al catéter, ¿sí? En donde mandan una infusión continua de anestésico local, ¿sí? De bupivacaína o de ropivacaína también utilizan, de bupivacaína al 0,125. Una infusión continua también brinda una buena analgesia persistente, pero no es muy confiable. Por otro lado, también la analgesia epidural controlada por la paciente. Esto refiere lo que mencioné al principio, ¿sí? Que es la analgesia controlada por la paciente conectado, o sea, el catéter se conecta a una bomba y esa bomba sale un cablecito en donde la madre puede apretar un botón muy utópico, pero lo vi y lo leí,
la madre va haciendo bolos o inyecciones cuando tiene dolor, obviamente se le explica, eh, a medida que tenga dolor, hace bolos de 4 mililitros de anestésico local, diluido obviamente en la bomba, y la bomba no infunde más de 4 mililitros cada 15 minutos, o sea, no va a tener una toxicidad. Pero bueno, lo que se utiliza son, en primera instancia, dosis inicial, ¿sí? De bupivacaína, después reinyecciones a medida que la paciente tenga dolor o cómo va el bloqueo. Bueno, ¿qué fármaco vamos a utilizar en la analgesia del trabajo de parto? ¿Cuál es el fármaco ideal? El anestésico local es, bueno, el que tiene inicio de acción rápida y el que tiene mínimo riesgo de toxicidad y de bloqueo motor, porque lo que nosotros no queremos es que la mujer embarazada tenga un bloqueo motor, porque necesitamos que puje y pueda tener el parto, ¿sí? Por vía vaginal. Y tener un bloqueo sensorial eficaz que no tenga ningún tipo de dolor. Los anestésicos locales que utilizamos, la bupivacaína, la lidocaína, ¿sí? Son los de mayor frecuencia. Lo que utilizamos es, bueno, la bupivacaína al 0,125, ¿sí? 10 mililitros como dosis inicial. Algunos usan o no opioides, ¿sí? 50 gamas o 25. Es un coadyuvante que genera, que la bibliografía dice que puede ayudar a disminuir la cantidad de anestésico local, ¿sí? O sea, el uso de opioide en esta circunstancia puede disminuir el volumen del anestésico local y, bueno, por ende los efectos adversos que generan. Este, Bien, el alivio del dolor una vez que hacemos la inyección de bupivacaína se percibe a partir de los 10 minutos, ¿sí? Y en los 20 minutos tiene su efecto máximo. Por otro lado, también la lidocaína es utilizado al 1% también para la analgesia sensorial. Esta cruza la placenta con más facilidad que la bupivacaína y produce mayor bloqueo motor. Por eso es que se utiliza la bupi por sobre la lidocaína, ¿sí? Por el riesgo de bloqueo motor que tiene la lidocaína. Bueno, genera una analgesia alrededor de 45 y 90 minutos y, bueno, también aparece aproximadamente a los 10 minutos. Pero lo que se utiliza y lo que habitualmente utilizamos en primera instancia es la bupivacaína al 0,125. Es decir, la ampolla viene al 0,5% y hacemos un cuarto, la diluimos en un cuarto de ampolla. ¿Cuáles son las complicaciones de la analgesia peridural? Tener una analgesia en disminución, ya sea porque migró el catéter o por el mal funcionamiento o porque se acodó cuando también lo fijamos. Eso es un dato importante también cuando lo fijamos, ¿sí? Que no se acode porque entonces pierde toda efectividad el procedimiento que realizamos. La analgesia inadecuada, también hay que valorar el nivel sensitivo de cómo llegó la mujer embarazada con el dolor, la progresión del trabajo de parto en el que se encuentra. Y otra cosa importante, que es bueno, que la analgesia perioral no enmascara una rotura uterina, ¿sí? Si la paciente está con una rotura uterina, va a tener el dolor característico de la rotura uterina. La analgesia perioral no enmascara, ni tampoco el desprendimiento de placenta no enmiseta. ¿Por qué? Si nosotros estamos brindando una analgesia, sí, podemos enmascarar estos cuadros, pero no así la analgesia perioral, ¿sí? Porque es a baja dosis y el bloqueo sensorial mínimo. ¿Tá? Y otra cosa que quiero destacar acá es que cuando llega una paciente es importante saber la información obstétrica de la paciente, cómo llega con el dolor, qué intensidad de dolor tiene, cuánto el estado de paridad de la paciente, si tuvo parto, si tuvo cesárea, en qué condición está el cuello uterino, ¿sí? Cuánto está de dilatación, el estado de las membranas, ¿sí? Bueno, la intensidad del dolor, si el trabajo de parto fue inducido o es espontáneo, el grado de encaje o el descenso de la presentación, si esos son todos datos que cuando llega la paciente estaría bueno saberlo como médico para brindarle la analgesia y saber desde dónde arrancamos, ¿sí? La intensidad del dolor y qué podemos hacer, si más o menos. Bueno, otra complicación es la bradicardia fetal. Esta bradicardia fetal es transitoria,
es por el descenso de la adrenalina. Claro, la mujer llega con mucho dolor, con mucha liberación de adrenalina, ¿sí? Y a nosotros disminuir el dolor, hay una disminución de la adrenalina, ¿sí? Que genera una hipertonía uterina. Esto es porque se deja de estimular los receptores beta que generaban la adrenalina previamente. Entonces puede tener, pero es transitoria la bradicardia fetal. Si persiste, obviamente hay que descartar otra cosa. La cefalea pospunción, que está relacionada con la técnica o con la aguja, puede ser la migración raquídea, ¿sí? Y la relacionada con los opioides, si utilizamos o no opioides, ¿sí? Prurito, retención urinaria, náusea y vómitos. Bien, en cuanto a cirugía no obstétrica en embarazada, como mencioné al principio de la clase, es muy bajo el porcentaje. Yo consulté en el hospital y la verdad que me refirieron muy pocos procedimientos quirúrgicos. La mayoría de las veces se trata de diferir, ¿sí? Toda la que sea intervención quirúrgica en el caso de que sea grave, obviamente se lo realiza con una anestesia general. Bueno, menos del 2% precisa intervención quirúrgica, puede ser apendicitis, colecistitis, algunos traumatismos o el cáncer. De estas, la que me mencionaron es la apendicitis, la que posiblemente no se difiera. Bueno, el segundo trimestre es el más adecuado para generar las intervenciones quirúrgicas en la embarazada, porque gran parte de los órganos ya están completos, y si se la hace en el tercer trimestre corre riesgo de parto prematuro. Por lo tanto, el segundo trimestre es el más adecuado. Por supuesto, ante la intervención quirúrgica hay que tener una buena monitorización de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Que se da a partir de la semana 18 por la maduración, obviamente, del feto. Luego, la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal es un signo de bienestar fetal si tiene una variabilidad. Eso es clave también, pero bueno, eso lo chequea las obstetras, ¿sí? Estaría bueno también que ante una intervención quirúrgica de una paciente obstétrica, si la hace un cirujano, estar en comunicación con una obstetra, que en el quirófano esté una obstetra, ¿sí? Bien, la bradicardia fetal es más preocupante y puede estar afectada por la hipotermia, la acidosis materna o la administración de madre de fármacos como, bueno, beta-bloqueantes, que estos fármacos sí atraviesan la placenta y disminuyen la cardíaca fetal. El aumento del flujo sanguíneo, bueno, este último ítem eh, viene de la mano de la primera clase que di del manejo de la vía aérea de la paciente. Como está muy edematizada, tiene un flujo periférico aumentado y la friabilidad de la vía aérea, puede que nos encontremos con una vía aérea dificultosa y son más detectables a partir del segundo trimestre, como hablamos en la clase de inicio del módulo. Bien, se está por cortar, si quieren armamos otro y si falta una o dos diapos y ya lo termino. Pero cortamos y seguimos así, no se corta en el medio, ¿les parece? Dale, Nico. Dale, Nico. ¿Estamos en el mismo?